Empezamos una ronda de preguntas sobre la práctica final. Os recuerdo que la sesión se está grabando. Si preferís no salir en esta sesión, esperar a que la terminemos y empezaremos después otra de preguntas sin grabar por si alguien no quiere ser grabado. Os recuerdo que podéis hacer las preguntas tanto hablando como en el chat. En este caso las leeremos antes de contestarlas. Pues quien quiera que empecéis. Había ya alguien que estaba ahí empezando, me parece, ¿no es así? Sí, soy yo, soy Guillermo. Hola. Vale, entonces, tengo pues eso, algunos recursos que no hemos dado en esta asignatura de Python y que había empezado a utilizar porque creo que eran útiles. Y la duda es si vais vosotros a tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el tema de las señales. ¿Cuál es el tema de las señales? Por ejemplo, hay algunas señales en Django, creo que es en Django, por ejemplo, el pre-save o el post-save, Ujú. que son señales que se utilizan a la hora de guardar usuarios, por ejemplo, que Ujú. es donde yo lo he utilizado y que me venían bien para la práctica. Entonces, eso lo vais a tener en cuenta. En líneas generales sí, pero digamos que para nosotros el criterio a la hora de tener en cuenta cosas para la práctica es cuánto de cercano está el temario de la asignatura. El temario de la asignatura es aplicaciones web en el lado del servidor y utilizamos fundamentalmente tecnología Python. Entonces, cuanto más cerca esté de eso, más lo vamos a tener en cuenta. Si tienes alguna pregunta, tú o cualquiera, una pregunta concreta sobre si tal cosa se me va a tener en cuenta, pues podéis preguntarla. Lo que estás comentando ahora mismo, lo tenemos que hablar Gregorio y yo, pero mi impresión es que sí, porque son facilidades que te da Django, que pueden ser útiles y que de alguna manera has tenido que conseguir. Vale que puede haber sido por tu vida pasada, por así decirlo, porque te interesa Django, porque te has leído el manual con más detalle. Eso sí, cualquier cosa que utilicéis, tenéis que explicar por qué la utilizáis y qué es, digamos, lo que conseguís gracias a ello. O sea, no es cuestión de que utilicéis gratuitamente cualquier cosa que encuentre en el manual de Django para que me dé algún punto, sino que tenéis que explicar, bueno, gracias a esto he conseguido no sé qué. Recordad que tenéis un apartado donde tenéis que explicar las partes opcionales, entonces ahí tendréis que mencionar, he usado tal mecanismo y he usado este mecanismo porque me permite hacer no sé qué, que consigue que la práctica haga no sé cuántos. No sé si te queda claro. Sí, Gregorio, sí, si quieres. perfecto. Gregorio, no sé si Tenía quieres añadir algo. otras... Perdona un segundo. otras... ¿Eh? Perdona un momento. Un Ah, segundo. vale. Gregorio, ¿querías añadir algo sobre esto? Vale. Pues perdona, continúa, continúa. Pues eso, que sigo teniendo algunas ideas que se me han ido Ujú, saliendo, ¿vale? ujú, Y antes de hacerlas, pues saber si las vais a tener en cuenta. ujú. Por ejemplo, eh, se había comentado que en la página principal hubiese dos columnas, una de contenido con el top 10 y otra de formularios, ¿no? Ujú. En la Sí, que bueno, es una forma de colocarla así. y cada formulario, habíais dicho que había que tener un formulario por cada alimentador. No, alimentador no, por cada página web de alimentador. O sea, un alimentador Ah, para, por cada o sea, tipo de un formulario alimentador. para YouTube y otro para Reddit, por ejemplo. Sí, por ¿Esto cada era tipo de así? alimentador. Por cada tipo de alimentador. Eh, ¿Se tendría en cuenta si unificara todos los formularios en uno? Es decir, que solo hubiese un formulario en vez de tres o dos. En general, sí, lo puedes hacer. Ten en cuenta que hay una parte que es fácil dependiendo de qué formularios elijas y otra parte que puede ser más complicada, porque no todos los formularios admiten el mismo tipo de entrada. Ujú. Entonces tendrías que poder comprobar, por ejemplo, pues que para tal tipo de alimentador espero un número y para tal otro espero una cadena de texto. De forma que cuando lo hagas se haga la comprobación mínima de ver si es lo que esperaba o no. Y después tendrías que tener alguna forma de seleccionar el alimentador concreto que quiero. Pero podría ser un formulario, imagínate, donde tengas una caja de texto o una caja de texto y quizás alguna otra cosa, y debajo los logos de los distintos sitios de donde se pueden coger alimentadores. Y tú tengas que rellenar la caja y elegir un logo, por ejemplo. Algo de ese Ujú. estilo podría ser. Entonces, si te apetece hacerlo, pues sí, pero ten en cuenta únicamente que tienes que después estructurar la aplicación de una forma razonable para que eso no suponga un problema en cuanto a la estructura de la aplicación. Pero en principio nada más. Guay. Y la última pregunta que tenía es que en el alimentador de YouTube, ¿vale? Para Ujú. introducir el alimentador, habíais propuesto poner el ID del alimentador, Sí. ¿no? Buscando por ahí, he encontrado que se puede hacer también poniendo el nombre del canal, pero Ujú. solo para ciertos canales, no para todos. O sea, por ejemplo, para cursos web no me funcionaba,
Pero Ujú, para los más famosos, véase PewDiePie, que es famoso, ujú, pues sí que funcionaba bien. ujú, O cualquier otro canal de más de 1 millón o yo qué sé. ujú. Suelen ser, por lo que he visto, canales que están asociados, por si alguien quiere usarlo después, con el mismo nombre que el usuario que lo ha creado. Por Sí, ejemplo, creo que lo que has encontrado es la forma de referenciar canales por nombre de usuario. sí, eso es. En principio, os recuerdo que cualquier mejora que hagáis, especialmente buscándoos la vida sobre las APIs, etcétera, la vamos a valorar, porque quiere decir que te has leído la documentación del API, que la has entendido y que has implementado algo que no te hemos descrito nosotros en plan receta. Por lo tanto, estupendo. Únicamente Vale. en el caso concreto que mencionas, tendrías que implementar la parte obligatoria porque es muy específica y si no la implementas hay cosas que te van a dejar de funcionar. Y después, además, eso, lo podrías tener implementado como dos alimentadores diferentes perfectamente, si quieres. ¿Vale? No, solo lo que he visto es que cuando tú sacas, lo digo porque si alguien quiere hacerlo, igual le interesa saberlo, tienes los alimentadores de Google, que eso sí que lo habréis visto, lo de los tokens y todas estas historias, y después hay muchos tipos de APIs. Y una Ujú. de las APIs es eso, la de los alimentadores respecto al nombre del usuario. Y desde ahí se saca el ID, que es el que estás buscando. Y A desde ver, el ID haces esto. O sea, implementar una cosa no dejas de implementar la otra. bueno, dejas de implementarla en el sentido de que tiene que haber un formulario, Ah, para específico una de parte ID. de un formulario si quieres, donde te permita poner el Vale. identificador del canal, tal Ok. como está definido, porque es parte obligatoria. Entonces, Ok. procurad cuando metáis opciones no romper partes obligatorias. Hombre, si hay alguna donde claramente la mejora no sé qué, si queréis lo podemos hablar, pero en este caso concreto no te va a suponer prácticamente trabajo tener la parte obligatoria y luego además tener la opción de meter el nombre del canal, que puede ser el mismo formulario otro, pero la cuestión es que si le pones tiene que haber un formulario en el que tú puedas poner identificador de un grupo de YouTube, como está descrito en perdón, de un canal de YouTube, como está descrito en el enunciado. Vale. ¿Vale? Ujú. Entonces, en Perfecto. general, de todas formas, el comentario me da pie para explicar que en general, si cualquier mejora que vais a hacer rompe algo de lo que está descrito en la funcionalidad básica, en general tratar de evitarlo y preguntar si lo queréis hacer, incluso si es una mejora clara, porque es una cuestión práctica, a la hora de corregir va a haber ciertas cosas que vamos a hacer, incluso algunas pueden estar automatizadas y puede ocurrir entonces que tal cosa no funcione porque has hecho una mejora y en realidad no es que no funcione, sino que es que lo has hecho de otra manera para poder hacer la mejora. Así que esas cosas preguntad y en general sí que os vamos a pedir que lo hagáis como viene en la parte básica, aunque luego además esté disponible de otra manera. ¿Vale? Vale, pues yo me salgo. Ya dejo pasar a otro. Vale, muchas gracias. Bueno, leo un par de preguntas que tengo o que tenemos en el chat del grupo. La primera es, a ver, em, que no se vean los repositorios cómo se hace. Bueno, pues tenéis que ir a la configuración de repositorios en GitLab y configurar vuestro repositorio como un repositorio privado. Si no recuerdo mal, se puede hacer directamente en cualquier momento, no hace falta hacerlo cuando lo creas. Cuando lo creas, con seguridad tienes la opción. Si quieres lo miramos ahora y lo hacemos compartiendo pantalla para que Sí, lo vean, claro. porque yo creo que, Sí. Pues si quieres hacerlo, Gregorio, si lo tienes a mano, bueno, o lo miro yo, si no, como tú quieras. me da igual. Voy Pues lanzando. dale si quieres. A ver, un momento. Compartir pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va. Aquí estoy. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, entramos en GitLab. Entonces, a ver. Estamos en el repositorio. Este es el repositorio raíz. Y ahora decías en repositorio, ¿no? Repositorio. Lo tenéis en la configuración a la izquierda, abajo del todo tienes Ah, configuración. configuración, sí. Y Sí. aquí Creo que es es. en general, arriba del todo. No estoy seguro de en qué opciones. Sí, vamos a verlo y así lo vemos adelante. Entonces, visibilidad y características, ¿no? Yo creo que es este Sí, aquí. creo que es ahí, efectivamente. Y aquí viene, ¿no? Visibilidad del proyecto, privado, interno, público. Interno es que solo lo pueden ver los que tienen cuenta, entonces esto ahora Eso. tampoco nos valdría. Privado es que solo lo podáis ver vosotros y los miembros del equipo, ¿vale? Y público es que lo pueda ver todo el mundo. Entonces ahora lo que os pediríamos, ¿no? Pedimos privado, no lo voy a hacer porque este es
el repositorio. Ah, no, pero aquí es donde lo podéis tocar y luego lo que podríamos mostrar también, o sea, si vamos aquí al resumen del proyecto, es si nos quieren añadir, a ver en GitLab cómo lo hacen, Sí, lo tienes una contribuidores, que... ¿no? sí, creo que sí. ¿No? Si nos quieren añadir, no, estos son estos son, veo Ah, es que una estadística, sí. No, creo que lo tienes también en configuración abajo, si no recuerdo mal. Y miembros, tienes miembros, eso es. Ujú. configuración miembros, entonces aquí, ¿no? Miembros y grupos existentes, Sí, entonces aquí tienes es una donde opción por ahí para añadir a la gente. invitar miembro, ¿vale? Ujú. O nos pueden invitar como grupo, ¿no? Porque nosotros somos cursos web, ¿no? Sí. No somos cursos web, no nos encuentra. Bueno, eso lo podemos arreglar, podemos crear un grupo, pero en general sería mejor que quien no tenga inconveniente que haga pública la práctica cuando ya se vaya a entregar. Pero bueno, Exacto. eso lo podemos revisar de todas formas. Nos podéis invitar personalmente con seguridad, pero en ese caso indicadlo para que veamos la invitación, porque la invitación nos llega y la tenemos que aceptar. Y, y vamos a crear un grupo para que nos podáis invitar a los dos a la vez también. Pero bueno, nos podéis localizar a Gregorio y a mí por dirección de correo fácilmente. Vale. Bien, me parece que no había que estar la duda sobre cómo configurar GitLab. ¿Hay otra duda de otra persona? Si la quieres explicar. Sí, hola, buenos días a los dos. Buenos días. Hola. Tenía una duda sobre no la funcionalidad, perdón, el funcionamiento de la práctica. O sea, al final hemos quedado en que tenemos que hacer como una pequeña base de datos, ¿no? Por ejemplo, con YouTube, pues tendremos que poner una serie de usuarios, una serie de canales con los que funciona nuestra práctica, ¿verdad? Claro, mi duda es, en un principio, el usuario lo que tiene que hacer es introducir el identificador del canal, ¿verdad? Para que así, por ejemplo, en el caso de YouTube, le saque la lista de los vídeos y poder comentarlos positiva o negativamente, ¿verdad? Ujú. Vale, entonces, mi duda es, claro, el usuario entonces debe saber cuáles son los identificadores que él puede introducir, ¿verdad? O sea, no puedo Eso es. introducir un identificador cualquiera. Y claro, si introduzco un identificador cualquiera que no esté en mi base de datos, lo que debería salir sería un mensaje de este identificador no está en la base de datos o esta página no ha sido encontrada o cualquier otra cosa, ¿verdad? No, 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 no es así. La forma de utilizarlo es, tú vas a estar mirando en YouTube y tú ves un canal que te interesa. Tú coges el identificador de ese canal y ahora tú te vas a la práctica y le dices, quiero los vídeos de este canal. Recuerda que en la página principal tienes unos formularios para poder meter alimentadores. Entonces ahí le pondrás en el alimentador de YouTube, le pondrás el identificador del canal y le darás al botón de conseguir los vídeos de ese canal. Vale, entiendo. ¿Vale? Y entonces te almacenará los vídeos en la base de datos. Y a partir de ahora ya los tiene en la base de datos de la aplicación y ya los mostrará normalmente en la página principal, en la página del canal, etcétera. Y ahí ya será donde los usuarios los podrán ver para comentarlos, votarlos. Pero primero, para poder hacer cualquier cosa de esas, siempre hay que haberlos descargado. Y la forma de descargarlos es esa, mediante el formulario de alimentadores, donde tú puedes elegir el alimentador que quieres, ponerle los datos que requiere ese alimentador, darle al botón y entonces te descargará esos datos y los meterá en la base de datos. Vale. Claro, entonces, siendo yo usuario de la aplicación, por ejemplo, me voy a un canal español de vídeos, me Ujú, voy a cursos web, por ejemplo, y imaginemos que no lo hemos usado antes, le doy a ujú, Control U o a las herramientas del desarrollador, cojo el identificador del canal y eso me ujú, lo llevo a mi aplicación y lo pongo en el formulario y de la aplicación debería identificar el identificador, valga la redundancia, ¿no? Y ujú. sacarme la lista de vídeos. Eso es. Vale, perfecto. Naturalmente la aplicación tendrías que tener, por eso es la idea de, en principio, al menos en la parte básica, tener varios formularios, porque tú lo tendrías que poner en el formulario adecuado. Si es un canal de YouTube, pues lo tendrías que poner en el alimentador de canales de YouTube. Imagínate tu práctica al menos tiene que tener dos, imagínate que te ha tocado ese y el de Flick, pues en la página principal tendrás el alimentador de YouTube y el alimentador de Flick.
Entonces Vale, tú lo pones en el de YouTube y ponerlo en el otro pues sería un error o en principio te podría salir cualquier cosa que no tenga sentido. vale, claro, sí. Mi duda era principalmente que si solo tenía que funcionar con los canales que metiéramos en la base de datos o con todos los canales. No, lo que os Vale, vale. pedimos es que, lo que os pedimos es que cuando la entreguéis con una base de datos donde ya haya unos cuantos canales para que podamos hacer una prueba rápida nosotros. Y no tengamos que estar esperando a que se carguen canales o cosas por el estilo. Pero eso es en el momento de entrega, no en el momento, digamos, de funcionamiento normal. La práctica tiene que permitir perfectamente que venga un usuario y le meta canales nuevos, por el mecanismo que hemos dicho. Pero cuando la entreguéis, pues tiene que tener ya un número mínimo de alimentadores y de ítems que os ponemos en el enunciado. Y en general, ya digo, lo que vosotros consideréis adecuado para poder probar la práctica bien. Para eso, obviamente, tenéis que subir también la base de datos a GitLab. Vale. ¿Vale? También ahora me ha surgido la duda también, o sea, tenemos una funcionalidad básica, ¿no? Y luego tenemos la optativa. Ujú. Eh, ¿Cómo sé cuán- cuántas funcionalidades? Es decir, por ejemplo, si yo pongo un favicon y pongo un alimentador más, ¿estaría optando ya a toda la puntuación adicional o solo estaría optando a una parte? ¿Cómo sabemos a cuánta puntuación adicional optamos? Hombre, pues no lo sabes porque no está puntuada cada una de las aplicaciones por separado. Y desde luego con dos opciones menos como las que has descrito es muy poco probable que tuvieras una parte grande de la puntuación. Ten en cuenta que la práctica completa funcionando bien es una puntuación relativamente baja. Y luego tienes para conseguir el máximo de puntuación, pues hombre, es difícil de decir, pero tendría que ser, digamos, un trabajo equivalente al de tener la práctica, la práctica obligatoria. Lo cual no quiere decir un montón de funcionalidad, porque en la parte obligatoria, en la parte optativa, perdón, puede haber muchas cosas que te lleven mucho tiempo porque te las tienes que investigar por tu cuenta, porque no tienes recetas y tal, y esas cosas las vamos a valorar. Pero si lees un poco el enunciado, lo que está en la parte obligatoria, si lo lees con tranquilidad, verás que prácticamente todo lo hemos hecho ya en las prácticas pequeñas que hemos ido haciendo. Creo que no hay absolutamente nada que no esté hecho, habrá que cambiar algunas cosinas, pero es básicamente lo mismo que hemos hecho ya. Las cosas más complicadas que tienes es el diseño del modelo de recursos y el diseño del modelo de datos. A lo mejor lo tendrás que pensar un poquito, pero no es muy complicado si piensas en prácticas como la del CMS que hemos hecho y otras similares. El resto es implementar cosas que ya teníamos. Entonces, piensa que para tener el máximo de la puntuación optativa, probablemente vas a tener que haberle dedicado más o menos el mismo esfuerzo que para la parte obligatoria. Pero es difícil, Gregorio, a lo mejor puedes dar alguna indicación más precisa. Pero tener en cuenta que en general lo que queremos es ver, tener un 10 en cualquier asignatura siempre es complicado y tener la práctica, toda la puntuación hecha equivale a tener un 10 en la parte práctica. Y eso quiere decir que controlas muy bien la asignatura, ¿no? No es algo que se va a dar, digamos, por las buenas. No sé si te queda un poco claro. Sí, sí. De todas No, era formas, simplemente eso. La duda era si había, por ejemplo, si vais a poner una serie de puntuación a cada apartado o simplemente según lo que vosotros veáis que para qué es sí, necesario para adaptar a todas las. Simplemente era eso. mira, nos gustaría dejarlo abierto y también que vosotros ejerzáis ahí vuestra creatividad. Tener en cuenta que yo sé que a todo el mundo le gustan los guiones y las puntuaciones cerradas, porque eso te permite ir sumando y ya sabes a cuánto llegas. Pero el objetivo de la asignatura es que tú sepas hacer programaciones web en el lado del servidor y que seas lo más independiente posible en eso. Y que idealmente, si el año que viene trabajas en este mundo, pues llegas el primer día a tu trabajo y digas, yo sé hacer aplicaciones con Django y te pongan a hacerlas y efectivamente sepas hacerlas. No llegues y preguntes, bueno, ¿y dónde está el guión? Entonces, cuanto más independientes seáis, más mostréis vuestro esfuerzo, etcétera, mejor. Eso es muy difícil de darte un guión donde te puntúe yo y te diga, pues esto te voy a puntuar tanto, esto te voy a puntuar cuánto. De Vale, vale. todas formas, si tenéis dudas más concretas, cuando ya vayamos avanzando y decir, hombre, voy a implementar tal cosa y tal cosa, esto que vais a tener en cuenta algo, mucho, poco, bueno, pues a lo mejor os podemos dar alguna indicación. Siempre es difícil porque depende no solo de lo que hayáis implementado, sino de cómo lo hayáis implementado también. Hay formas muy chapuceras de implementar cosas muy interesantes y viceversa. Hay cosas que pueden estar muy bien hechas de implementar algo relativamente sencillo. Y recuerda que nosotros no estamos valorando si la aplicación es buena o es mala. Nosotros estamos valorando si sabes de la asignatura y has adquirido las habilidades que esperamos que tengas en la asignatura. No sé si... siento no darte una pregunta más, una respuesta más concreta, pero no puedo, me temo. Vale, vale. Sí, sí, era eso solo. Y luego ya, por último, una duda chiquitita, o sea, cuando grabemos.
supongamos que ya hemos hecho la práctica, no funciona y queremos grabar el vídeo. O sea, alguna herramienta para grabar el vídeo y que funcione bien o... Sí, tenéis varias recomendaciones en el propio enunciado. Gregorio, de Ah, todas vale, formas, perfecto. no sé si les querías decir algo. Yo creo que lo has resumido bastante bien, ¿no? O sea, por eso quería simplemente comentar por qué no lo teníamos cerrado, lo de las puntuaciones, ¿no? O sea, digamos que a grosso modo, pues vemos que hay funcionalidades, más que funcionalidades, porque dependen de lo que hayáis tenido que trabajar y buscaros la vida, pues normalmente dividimos entre cosas ¿no? que da puntuación pequeña, mediana y grande. Y yo creo que si nos lo comentáis, ¿no? Digo, estoy intentando hacer tal cosa, pues nos podemos decir ¿no? En cuál de los tres tipos entraría. Generalmente vosotros mismos sabéis ya de antemano dónde entraría, o sea, no es una cuestión donde suele haber mucha polémica, ¿vale? Pero ahora mismo el poder deciros, pues, tanto, ¿no? ¿no? Da 0,3 y tanto da 0,7, pues provoca los problemas que comenta Jesús y por eso, pues no lo hacemos. Y era Y eso, tened, ¿no? Sí. tened en cuenta también lo que os comentaba antes, no solamente es que hayáis implementado, sino cómo lo hayáis implementado. Ten en cuenta que se hablan las dos cosas. Y eso aplica también a la práctica básica, digamos. Recordar que hay una puntuación básica, que es que la práctica funcione, pero luego la propia práctica básica, la obligatoria, te puede dar más puntuación, si está razonablemente bien implementada y demás. Y de hecho, cualquier cosa que hayas hecho de la que estés especialmente orgulloso, yo que sé, por ejemplo, he hecho un sistema de plantillas con herencia y que permite no sé qué y no sé cuántos. Bueno, pues indícalo en la descripción de la práctica por si se nos pasa para que nosotros podamos ver y valorarlo, porque a lo mejor simplemente te vamos a dar puntuación por ese tipo de cosas. Pero en líneas generales no os preocupéis, yo creo que con esta asignatura todo el mundo acaba entendiendo la puntuación que se le da y si tu práctica es buena, te la has currado y has buscado por ahí, has mostrado que eres independiente buscando cosas, has implementado cosas que te apetecen, vas a tener una buena nota. Yo diría que es una práctica para, si te gusta hacer este tipo de aplicaciones, para que la disfrutes y para que la hagas un poco a tu gusto y demás y le dediques un poquito de cariño para hacerla bien. Y en líneas generales eso te va a dar una buena puntuación.